causantes del cambio global ocurrido en nuestro planeta. Bueno, y esta infografía, ¿no es cierto?, la vimos la semana, bueno, antepasada, ¿no es cierto?, y habla de la vulnerabilidad, ¿no es cierto?, de Chile en realidad. Ahora, ¿por qué la coloqué? ¿Por qué la estoy recordando? Porque si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, aparte de que somos, ¿no es cierto?, uno de los países que son muy vulnerables al cambio climático, ¿no es cierto?, cumplimos con 7 de las 9 características que se plantean por el panel intergubernamental en cambio climático, y es que, para mencionar acá, ¿no es cierto?, como decía, los mayores cambios ocurrirán en las temperaturas y en las precipitaciones, ¿ya? Y bueno, y la quinta región dice ahí que va a seguir siendo Valparaíso, la zona como más vulnerable. Pero para que nos quedemos aquí, en esto de las temperaturas, ¿no es cierto?, los mayores cambios ocurrirán en las temperaturas, ¿ya? Y ¿por qué hay un aumento de la temperatura? A ver, estamos por ahí. ¿Por qué se va a producir, o se están produciendo, o se han producido también, ¿no es cierto?, aumento de la temperatura acá en la superficie del planeta? ¿Cuál es la causa? Calentamiento global. Ya, tú hablas del calentamiento global, sí, pero ¿qué es lo que causa el calentamiento global? ¿Quiénes Los causan? gases de efecto invernadero. Ya, y ahí aparece, ¿no es cierto?, el aumento del efecto invernadero, los gases de efecto invernadero, y eso nos lleva a lo que mencionábamos, ¿no es cierto?, el calentamiento Profe, global. Dígame. había preguntado cuáles eran los efectos del calentamiento global. No, porque aumentaba la temperatura, que eso va a ser uno de los grandes problemas que se sigue visualizando a futuro. ¿Ya? Entonces yo pregunté por qué aumenta la temperatura. Entonces la Alanis me dice calentamiento global. Ahora, bueno, y ahí está, sobre todo, ¿no es cierto?, como decía la compañera. Profe, puede ser con eso de los deterioran la capa de ozono, y eso también podría. Lo que pasa es que el deterioro de la capa de ozono está en relación directa con el aumento de los gases de invernadero y específicamente, ¿no es cierto?, con el aumento de las concentraciones de dióxido de carbono. ¿Ya? Entonces, estos aumentos, ¿no es cierto?, provocan aumento del efecto invernadero, generan el calentamiento global, ¿ya? Y eso hace, ¿no es cierto?, que aumente la temperatura, y al aumentar la temperatura se genera todo esto que está todo relacionado, ¿ya? Eso, por ejemplo. Ahora, el CO2. La pregunta, ¿qué es lo que es el CO2? A ver, ¿qué me pueden decir del CO2? ¿Qué saben del CO2? Vamos, antes de hablar un poco más del CO2, ¿no es cierto?, del aumento del CO2, recordemos algunos aspectos acerca del CO2. A ver, ¿qué me pueden decir del CO2? Es dióxido de carbono. Ya, dióxido de carbono, correcto. Y aparte de eso, Es un gas. ya, es un gas, que me quedó arriba la cosa. Gas, ya, ¿qué más? Que está presente en la atmósfera. Un gas presente en la atmósfera, correcto. Que lo podemos producir nosotros. Ya lo producimos nosotros. ¿Nosotros quiénes? Los seres vivos. Ya producido por los seres vivos. ¿Qué más? Y de ahí, por ejemplo, pasa a formar parte del aire o de la atmósfera. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa me puede decir? ¿Es necesario, no es necesario? ¿Es tóxico, no es tóxico? Es tóxico. No, Es parte no puede ser tóxico. ¿Por qué no puede ser tóxico? porque es parte de algunos alimentos que consumimos.
¿Cómo cuál? En algunos alimentos y bebidas, por el gas. Mira, ya. O sea, Pero aparte de profe, eso, es como tóxico en grandes cantidades. ya, en grandes cantidades, sí, ya, digamos, es problemático. En grandes cantidades es problemático, digamos, en la atmósfera. Vamos a poner igual eso, pero tóxico no es, porque nosotros, bueno, dentro de nuestras células es tóxico. Entonces, se genera este dióxido de carbono y lo eliminamos al aire. Por lo tanto, tóxico así no es precisamente. Ya en grandes cantidades vamos a poner acá. ¿Qué más? ¿Está vinculado con el oxígeno? ¿Cómo es eso? Que, por ejemplo, el CO2 produce el desplazamiento del oxígeno. Ya, ¿y eso por qué? Buena pregunta. Ah, ya. Ya, ¿algo más? Bueno, veamos ahí. El dióxido de carbono entonces es un gas incoloro e inodoro, ya que forma parte de la naturaleza y es indispensable para la vida, ¿no es cierto?, en la Tierra. Porque, ¿no es cierto? Si no existiera este dióxido de carbono, las plantas y todos los organismos que son clorofilados no podrían hacer la fotosíntesis. Sabían harto más del CO2 y no me lo dijeron. ¿Ya? Bueno, y como dice ahí, no es realmente tóxico. Que pueda causar así, que nos cause daño o envenenamiento, como dice ahí, en realidad, eh, la verdad es que no, porque está en el aire. ¿Ya? Nosotros lo exhalamos, lo eliminamos hacia el aire, por ejemplo, ¿no es cierto? Las plantas también eliminan CO2 porque también respiran las plantas. Bueno, ahora, como sabemos, está presente en la atmósfera y una parte importante, ¿no es cierto?, tiene que ver, bueno, es una parte importante del ciclo del carbono del planeta. Eso significa que este CO2, ¿no es cierto?, va colaborando de alguna manera para que el carbono esté presente, porque es sumamente importante. Bueno, el carbono es importante porque constituye todas las moléculas orgánicas, por ejemplo. ¿Ya? Bueno, y en el caso entonces de las plantas, quien tiene ruido en su casa, ojalá se silencie para no tener que mutearlo ya. Bueno, en el caso de las plantas, ¿no es cierto?, lo absorben durante este proceso que es la fotosíntesis para poder generar, ¿no es cierto?, todas las moléculas orgánicas y los alimentos que requieren finalmente. ¿Ya? Bueno, y como sabemos, ¿no es cierto?, llamado gas de efecto invernadero. ¿Ya? Ya que contribuye a, de alguna manera, retener en el planeta esta energía que proviene del Sol, específicamente, ¿no es cierto?, para proporcionarnos una temperatura que nos permita existir en el planeta. ¿Ya? Bueno, ahora, la pregunta, que es algo que dijo yo también, ¿solo los seres vivos eliminan CO2? ¿Solo los seres vivos eliminan CO2? No, Oh, ya, a ver, ¿qué más pues? cuando se queman combustibles fósiles se genera CO2. Ya, ¿cierto? Cada vez que nosotros quemamos algo, en realidad, no solamente combustibles fósiles, cualquier cosa que quememos, habiendo combustión, se va a producir CO2. Pero aquí, ya que habla el compañero de combustibles fósiles, ¿qué serían cuáles los combustibles fósiles? El petróleo, uno. Los Ya, desodorantes, los desodorantes, perdón, a el ver, aerosol. Giorgio, esos no son los combustibles fósiles, Giorgio. Google, ¿cuáles son los combustibles fósiles, por favor, Giorgio? ¿Ya? Bueno, entonces, fuentes de emisiones de CO2. ¿Cuáles serían fuentes de emisiones de CO2? Ya, quema de combustibles fósiles que se produce cuando... ¿En qué caso usamos combustibles fósiles? El carbón, Ya, pero ¿en qué caso?
Ese es un combustible fósil. ¿En qué caso nosotros usamos combustibles fósiles? ¿Y cuándo lo quemamos? El petróleo en un automóvil. Transporte. ¿Qué más? ¿En qué otros casos? La fábrica, Ya. Los procesos industriales. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra más o no? ¿En qué otros casos se puede utilizar, ¿no es cierto? Y se genera quema de combustibles fósiles. ¿Cómo se genera la corriente eléctrica? Perdón, ¿dónde? Está mal hecha la pregunta. ¿Dónde se genera la corriente eléctrica? por el agua, Ya, solamente por el agua. Bueno, veamos acá fuentes de emisiones, ¿no es cierto?, del CO2, ¿ya? Nosotros sabemos que la mayor, como dice, fuente de emisión de CO2 proviene de la combustión de carbón, petróleo, la quema de combustibles fósiles, como usted decía. Y, por ejemplo, las centrales eléctricas, ¿ya? Todavía quedan muchas centrales eléctricas, ¿no es cierto?, en que se utilizan, por ejemplo, carbón. Todavía quedan, ¿ya? Y se utilizan, ¿no es cierto?, otros combustibles. También está, ¿no es cierto?, el transporte a través de los automóviles y todo lo que sean todas estas instalaciones industriales. Por eso puse, ¿no es cierto?, esta animación. Profe, Ya, dígame. tengo una duda si no es muy segura, pero lo que me refiero que igual con la tala de árboles puede aumentar la emisión de CO2 ¿Con qué, con, la, perdón? con el corte y tala de árboles. Por ejemplo, con la tala de árboles que queman árboles. Ah, Parte obviamente. también Y también obviamente se produce todo lo que son incendios forestales, ¿no es cierto? También eso genera profe, la quema de basura, también. Si todo lo que que implique que yo queme algún material es combustión y voy a estar generando CO2. ¿Ya? profe, también como la quema de caucho. Sí, pues, todo. ¿Ya? Bueno, em, ahora, todas estas emisiones, ¿no es cierto?, son la principal causa, como lo mencionaba antes, del calentamiento global. Ahora, también hay emisión de gases de una manera natural. Bueno, ¿no es cierto?, lo que sería erupciones de volcanes, ¿no es cierto?, la descomposición de las plantas, y como dice ahí, y mencionaba el compañero, los incendios forestales. En todos esos casos se produce dióxido de carbono, pero de una manera ya más natural, ¿ya? Eh, pero cuando las situaciones son naturales, ¿no es cierto?, la naturaleza, el ambiente intenta contrarrestar, porque pretende mantener un equilibrio, ¿ya? Entonces, gracias a estos sistemas que se generan en el planeta, que son naturales, ¿no es cierto?, se contrarresta las erupciones volcánicas, por ejemplo, o la descomposición de las plantas, ¿ya? Pero, además que en estos casos tampoco ocurre, ¿no es cierto?, no pasan haciendo erupciones los volcanes, por ejemplo. Sí es común sí, que se produzca descomposición de plantas y tampoco es tan frecuente en los incendios forestales, aunque han ido en aumento debido a la acción del hombre, ¿ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, coloqué un grafiquito que tiene que ver con las emisiones globales por sector, ¿no es cierto?, la agricultura, transporte, industria, residencial y comercial, otros sectores, generación de electricidad. Y lo que mencionábamos, ¿no es cierto?, erupciones volcánicas, ¿ya? Incendios forestales, que de alguna manera son fenómenos naturales. Estos también se pueden producir naturalmente, no solamente el hombre los puede llegar a generar, ¿ya? Y se va generando un desequilibrio, pero de alguna manera el ambiente intenta, o la naturaleza intenta contrarrestarlo, ¿ya? Bueno, y aquí nosotros incluso nos podemos referir a los principales emisores, ¿no es cierto?, de dióxido de carbono en el mundo, ¿ya?
Bueno, y aquí podemos expresar en unidades, ¿no es cierto?, en kilotoneladas, en gigatoneladas, la cantidad de emisiones, por ejemplo, que generan estos países. Bueno, aquí China, ¿no es cierto?, en millones, hablamos de millones de toneladas de CO2, después lo sigue Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán. Bueno, y nosotros también encabezamos una lista, nosotros, o sea, no encabezamos, también somos parte de una lista, nosotros digo Chile, porque también, ¿no es cierto?, Profe, producimos dióxido de carbono y no poco. Dígame. por ejemplo, las explosiones nucleares, como por ejemplo Hiroshima y Nagasaki, también provocarían un CO2, también provocarían CO2. No, ahí tenemos ¿Qué me dice? emisiones de otro tipo. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, energía nuclear que se está liberando. Y ahí el problema no es igual, puede ser es peor desde otro punto de vista, ¿no es cierto? Porque el material radioactivo tiene un tiempo de vida bastante largo. Todos estos elementos radioactivos tienen como, entre comillas, son materiales inertes, pero se habla de periodos de vida, o sea, pueden estar dando vueltas en el planeta, circulando, estar presente mucho tiempo, antes como de inactivarse. Entonces, no es, no es algo menor cuando se producen estos accidentes o, ¿no es cierto?, se detonan estas bombas como de Hiroshima y Nagasaki, etcétera. ¿Ya? Bueno, y aquí, ¿no es cierto?, estamos hablando de Chile, que lamentablemente nosotros hemos subido nuestras emisiones de CO2. ¿Con qué tendrá relación esto de que subamos nuestras emisiones de CO2? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿con qué lo asocian? Con la Por la quema de modernización. árboles. Quema de árboles, no mucho en realidad. ¿Qué más, Alanis? Modernización, ¿Ya? industrialización, pero más avanzada a otro nivel. ¿Específicamente qué cosa? El aumento de transporte. El aumento de transporte, ¿no es cierto? Y nosotros que en Chile igual, bueno, claro, no sé si es por un cuento esto de creernos, claro, ¿Puedo hacer tener, una consulta? También cuenta la urbanización, porque igual comparado con antes, ahora, por ejemplo, está sobrepoblado San José y otros lugares que antes había una cantidad menos de personas, y incluso ahora se está invadiendo lugares que ya eran rurales. sí, sí, porque en mucha la población aumenta y por otro lado, en el caso nuestro, hablemos de Chile, Santiago, ¿no es cierto? Hay que sacar gente de Santiago porque la gente de fuera, ¿no es cierto? Se viene de fuera, digamos, de otras ciudades de nuestro país, se viene para acá. Entonces hay que descentralizar, ¿ya? Repartir un poco más todo lo que es recurso en todo sentido, pues, ¿no es cierto? Lo que es trabajo, porque eso es lo que viene la gente a buscar trabajo acá. Entonces, si en las regiones donde ellos están no encuentran eh, las, las, las fuentes de trabajo, lo buscan en otros lugares. Y Santiago, en ese caso, puede entregar más fuentes de trabajo que otros lugares. ¿Ya? Bueno, sí tiene que ver. Ahora, las construcciones también, el utilizar el cemento. El cemento genera también, la producción de cemento genera mucho dióxido de carbono. Altas cantidades. O sea, hay cosas que realmente uno no las sabe. Bueno, por lo tanto, en nuestro país, ¿no es cierto?, ha aumentado considerablemente la cantidad, la emisión de CO2. ¿Ya? Ahora, nosotros estamos en una lista, ¿no es cierto?, en una lista de países emisores de CO2, estamos en el número 141 del ranking, ¿ya? Ahora, también estamos participando en una serie de estas convenciones, reuniones, ¿no es cierto?, de las distintas naciones, y se han establecido compromisos para, ¿no es cierto?, disminuir las emisiones de CO2 de aquí a tanto plazo. De hecho, en nuestro país, por ejemplo, ya quedan hace bastante tiempo atrás muy pocas plantas generadoras de electricidad, ¿no es cierto?, que utilicen carbón, termoeléctricas. Yo diría que son muy poquititas las que quedan, y eso es bueno, ¿no es cierto? Por otro lado, la generación de electricidad
utilizando otros, también otros combustibles, también no es tan rentable, pero también existe menos. Y por ese motivo también se intenta utilizar recursos naturales, se me fue la onda con los nombres. Bueno, estos parques eólicos, por ejemplo, para generar electricidad, por ejemplo, ¿ya? Utilizar las energías limpias. ¿Listo? Bueno, la cosa es que nosotros, una vez más, debemos considerar todo esto y de alguna manera, a nivel individual, intentar de alguna manera disminuir las emisiones de CO2. Y más adelante nosotros vamos a hablar de la huella de carbono. Entonces, debemos intentar y hacer todo lo posible por disminuir esa huella de carbono. Porque en todo está, ¿no es cierto?, está de alguna manera esta huella de carbono. Y directamente estas emisiones de CO2 también debemos intentar hacer todo lo posible por disminuirlas. ¿Ya? Bueno, y aquí hay una infografía. ¿Qué me muestra esta infografía? Por favor, así que obsérvenla, mírenla, para que la podamos comentar. Por ahí aparece, a ver si hay algo que ustedes no conozcan. Ahí lo mencionamos. Ya. ¿Qué me muestra esto en general? A ver si alguien lo puede mencionar. ¿Qué muestra esta infografía? Creo que El CO2 y cómo se distribuye en el planeta. el Y CO2, ¿ya? cómo los árboles y las especies del mar lo absorben haciendo la fotosíntesis. Exacto. ¿Quién me habló ahí? No reconocí esa voz. Dígame. No se escucha. ¿Cómo? ¿No se escucha? Ahí sí, ahí sí. Ah, ya. Bueno, aquí tenemos, ¿no es cierto?, las emisiones totales de CO2 en la atmósfera. ¿No es cierto? El CO2 emitido se concentra en la atmósfera provocando el calentamiento global, ¿no es cierto? Habla aquí de una unidad mucho mayor que las kilotoneladas, que son las gigatoneladas, ¿ya? ¿No es cierto? Los procesos industriales aportan alrededor de 36,8 gigatoneladas y, ¿no es cierto?, lo que es la combustión misma, ya 4,7 gigatoneladas. Y en el otro lado, como decía la compañera, se establece un paralelo ya. También hay procesos que llevan, ¿no es cierto?, a disminuir este CO2 que nosotros tenemos en la atmósfera. Claro que siempre, no siempre, hay un pequeño problema. Ya, bueno, veamos acá. Y hablan de los sumideros de carbono. Ya, entonces, los sumideros de carbono en el fondo son todos aquellos procesos, ¿no es cierto?, elementos, ya, fenómenos que de alguna manera absorben ese dióxido de carbono, ¿no es cierto?, de la atmósfera, y de alguna manera lo van a utilizar como para sacarlo de la atmósfera, ¿no es cierto?, y contrarrestar esas grandes cantidades que puedan haber. El problema es que de alguna manera estos sumideros también, ¿no es cierto?, no llegan a dar abasto con las cantidades de dióxido de carbono que nosotros emitimos. Ese es el problema. Bueno, y aquí como dices, 30% de esta cantidad de dióxido de carbono que llega a la atmósfera es reabsorbido por bosques, por suelos o áreas forestales, ¿no es cierto? Otro porcentaje importante es reabsorbido por los océanos. Los océanos son grandes sumideros de carbono, que también vamos a hablar más adelante de ellos. ¿Ya? Ahora, finalmente, este dióxido de carbono va a ser reabsorbido, ¿no es cierto?, por el plancton, que son todos estos microorganismos que flotan en algunas regiones, ¿no es cierto?, en los océanos. Están los corales, ¿no es cierto?, peces, algas, y todas estas bacterias que son fotosintéticas, fotosintetizadoras, eso. Ahora, a través de procesos como la fotosíntesis, ¿no es cierto?, se absorbe el CO2 de la atmósfera, ¿no es cierto?, o el que está presente en el agua, y
se genera la fotosíntesis y se va liberando oxígeno, por ejemplo, a la atmósfera, ¿ya? Entonces, los bosques son grandes sumideros de carbono, es decir, ¿no es cierto? Ellos toman el CO2 de la atmósfera, ¿no es cierto? Y lo incorporan en este proceso que es la fotosíntesis, y de esa manera, ¿no es cierto?, lo sacan de la atmósfera, ¿ya? Lo mismo los océanos. ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe, ninguna, todo bien. Como dice, los sumideros de carbono son depósitos naturales, también artificiales, pero pueden ser, aparte de depósitos como océanos y bosques, ¿no es cierto?, pueden ser procesos, ¿ya?, que en el fondo, ¿no es cierto?, van a absorber ese dióxido de carbono, van a capturar este dióxido de carbono y van a reducir su concentración en la atmósfera, ¿no es cierto? Cualquier proceso, fenómeno, depósito natural o artificial que tome el CO2, ¿no es cierto?, que está en la atmósfera y de alguna manera lo saque y como que lo reutilice, va a ser un sumidero de carbono, ¿ya? Los océanos y los bosques, por ejemplo, son los principales sumideros de carbono. Por lo tanto, cada vez que nosotros talamos un bosque, estamos haciendo un daño gigantesco. Cada vez que se generan incendios forestales, cuando ustedes escuchan esos incendios forestales en Australia, aquí en el sur, en la zona de Valparaíso o hacia el sur, ¿no es cierto?, son daños gigantescos al planeta, porque estamos eliminando sumideros de carbono. Eso es lo que estamos haciendo. Y más encima, al quemarse estamos emitiendo más CO2, ¿ya? Y por otro lado, estamos haciendo desaparecer sumideros. Entonces, es una situación muy compleja la que se produce, ¿no es cierto?, casi como irracional, ¿ya? Bueno, como dice ahí, son considerados los océanos los principales sumideros de carbono naturales, ¿ya? Absorben, ¿no es cierto?, un porcentaje altísimo del carbono que se emite a la atmósfera, ¿ya? Bueno, y ahí está, ¿no es cierto?, esta parte de esto, quien en el océano, perdón, es finalmente quien reutiliza o captura ese CO2 del océano para que sea, ¿no es cierto?, ocupado, por ejemplo, en la fotosíntesis, ¿ya? Esos son los organismos que se encargan de la captura, finalmente. Bueno, y aquí coloqué, obviamente, imágenes para reforzar esto ¿no es cierto?, de los sumideros de carbono, ya sea en los océanos y en los bosques, ¿ya? Bueno, y como dice ahí, el problema es que estos sumideros tienen un límite, y nosotros llegamos a ese límite, ¿ya? En el sentido de que generamos tanto dióxido de carbono que estos sumideros los saturamos. Entonces, por ejemplo, se produce acidificación, ¿no es cierto?, en los océanos, y eso es dañino para los organismos que habitan en el océano. Entonces, vamos causando un daño. Impacta esta acidificación negativamente en las especies que ahí habitan. Recordemos que los océanos son grandes, ¿no es cierto?, hábitats, son grandes ecosistemas donde tenemos una gran variedad de seres vivos, ¿ya? Entonces, al generar tanto dióxido de carbono, estos océanos, nosotros igual, en el fondo, los enfermamos, por decirlo de una manera así, y vamos a generar la muerte, ¿no es cierto?, de muchas de las especies que ahí existen. Bueno, y aquí vamos a hablar de sumideros urbanos, ¿ya? Que en el fondo, ¿no es cierto?, de alguna manera crear esto, de alguna manera colaborar en crear áreas, por ejemplo, imagínense, en un edificio crearon no sé si se le puede llamar un huerto vertical o un jardín vertical, que es bastante importante que nosotros lo pudiésemos hacer acá en nuestro país,
en nuestra ciudad, en nuestra comuna, en nuestra casa. Porque aparte son, imagínense, mire todo lo que adorna. Y esto no es de hace 1 o 2 años atrás, estas son imágenes, ¿no es cierto?, que son de hace un tiempo atrás. O también estos tejados ecológicos. Entonces son ejemplos estos de sumideros urbanos, ¿ya? Miren ahí, tejados, terrazas o azoteas ecológicas. Son sumideros urbanos, ya. Y acá, unas preguntitas, nos quedan por lo menos unas 2 preguntas. ¿En qué utilizan los seres vivos el CO2? ¿En qué utilizan los seres vivos el CO2? A ver. Para la fotosíntesis, las plantas. Exactamente. Los organismos, todos aquellos organismos, no solamente las plantas o las plantas verdes, los organismos que sean clorofilados, ellos van a realizar, ¿no es cierto?, fotosíntesis. ¿Qué inconveniente acarrea el aumento de las emisiones de CO2? Las industrias, ¿Cuál es el inconveniente que acarrea el aumento de las emisiones? Directamente. ¿Qué estamos se forma padeciendo? más calor. Aumento de la temperatura en la superficie del planeta. Y la Ya. acidez de los océanos. Y eso, bueno, y esa es para la respuesta para la pregunta 3. ¿Cuál es el problema que presentan los sumideros de carbono? Están ¿Qué? como al límite de la absorción del carbono, lo que hace que se puedan dañar esos sumideros. Exactamente, están como al límite, ¿no es cierto?, de este equilibrio natural que, ¿no es cierto?, existen en estos sumideros naturales. Bueno, y ahí yo puse una última pregunta, dice, considerando el ejemplo dado en la clase, ¿sería factible aplicar medidas similares en nuestras casas? ¿Te podría crear un jardín vertical o un huerto vertical, por ejemplo? O un huerto, porque eso es lo otro. Si nosotros tenemos mini huerto, estamos ayudando desde distintos puntos de vista, ya no solamente la emisión de CO2. Ya. Y lo que estudiamos hoy, vimos, ¿no es cierto?, que el dióxido de carbono, ¿dónde se encuentra presente este dióxido de carbono? Las principales fuentes emisoras de CO2, los países que emiten más CO2 y los sumideros de carbono. Ya, tan. Les voy a... Eso sería todo. Preguntas. ¿Alguna duda? ¿Habían oído hablar alguna vez de los sumideros de carbono? Profe, Dígame. tengo una duda porque nosotros aquí en donde yo vivo, nosotros hicimos un cultivo de plantas, flores, para evitar el CO2. Eso también es una manera implementaria para ayudar a que no llegue tanto el CO2. De todas maneras, todas las áreas verdes que nosotros podamos generar, todas las áreas verdes están contribuyendo, todas, de una forma u otra. Imagínate además, si tú haces jardines, ya, son lugares de esparcimiento, el ver, ¿no es cierto?, plantas, el ver verde, el ver flores, a nosotros nos ayuda, nos alimenta el espíritu desde otro punto de vista, pero ecológicamente hablando es súper positivo. Así que vayan pensando qué pueden hacer en su casa o, no sé, pues, afuera, en algún parquecito chiquitito que hay cerca de la casa. ¿Qué se puede hacer? ¿Listo? ¿Alguna consulta, niños? ¿Alguna duda? ¿Podría definir lo que es una emisión per cápita? Porfa, que me quedó muy claro. Emisión por cada uno de nosotros, lo que uno emite. El per cápita es cada individuo anualmente. Lo que uno puede emitir, por ejemplo, generalmente esto se hace por valores al año, per cápita, lo que se emite per cápita por cada uno. Y es importante tener conocimiento de lo que emitimos cada uno de nosotros, por promedio, ¿ya? Y si ha ido aumentando en relación a los otros años. Voy a buscar algún grafiquito para la otra clase para que lo veamos. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta, niños? ¿Alguna duda? No, profe. Ya. Profe, ¿cuándo hay prueba? Yo calculo que la última semana de junio, no, ¿cuánto estamos hoy día?
segunda semana de junio, ya estuve viendo, como la segunda semana de junio vamos a tener pruebas. Primera semana de junio, perdón. Primera semana de junio. Más o menos. Así para que vayan estudiando. ¿Listo? Ya. Gracias, que estén súper bien, niños. Cuídense mucho. Que estén bien, chiquillos. Chao, chao. profe. Chao, profe. Páselo bien, tía. Chao. Chao.